solicitar que apaguen sus micrófonos para poder continuar, ¿sí? Pueden encender si desean sus cámaras, pero el micrófono apagado. En cuanto tengan preguntas, me las hacen levantando la mano. Bien, quien le habla es la doctora Judith Soledad Yangali Vicente. Soy investigadora en Concitec en la categoría de Carlos Monge, nivel 3, investigadora RENACID. Y el día de hoy estoy acompañándoles a ustedes en una conferencia que orienta un tanto la metodología de la investigación para trabajar un diseño de proyectos. A ver, un minutito. Vamos a compartir nuevamente. Ok, me confirman si pueden ver, por favor, bien. Se puede visualizar. Sí, Se puede ver. doctora, sí se puede ver. Ok, muy bien. Vamos a hablar de los proyectos. Cuando hablamos de los proyectos de investigación aplicada, son aquellos proyectos que se centran en la ejecución de los mismos, se centran en un producto tangible, un producto que tenga utilidad, un producto que sea valioso, que aporte con la atención de un problema inmediato. Entonces, estos proyectos de investigación aplicada tienden a ser eminentemente experimentales de ejecución palpable. Por lo tanto, las características que reúne un proyecto de investigación aplicada sería que atiende una necesidad puntual, ¿no? Atiende una necesidad que se evidencia en el contexto, en el medio social que hemos identificado, pero que es directa, no abarca dimensiones prolongadas en el tiempo, sino que es de ejecución directa, pronta, puntual. Permite este tipo de proyectos aprovechar las oportunidades que nos da la misma problemática, es decir, poder crear o mejorar un producto. Puede ser que tengamos un producto, pero que no sea útil al 100%, que se puede ir mejorando, y hemos encontrado muchos productos en el medio que han tenido pues ese proceso de evolución, que han sido inventados, han sido patentados en algún momento, pero que con el tiempo ha sufrido un proceso de crecimiento que ha ayudado a que se pueda mejorar y tener una nueva versión por parte del mismo autor o de pronto una aproximación de parte de otro autor. Siempre están enmarcados en la innovación, y la innovación pues es generar una solución a un problema actual, ¿no? Un problema que encontramos en el contexto con soluciones creativas, con una solución inmediata, ¿no? De pronto se promueve a través de los proyectos de investigación aplicada esas prácticas, esas buenas prácticas que podemos dar de solucionar los problemas dentro de la realidad en la que nos encontramos inmersos, y que buscamos que ofrecer un mejor servicio, eh, un, eh, o beneficiar o ofrecer un proceso mucho más práctico para poder atender una demanda urgente. Entonces, esos son más o menos las características que tiene un proyecto de investigación aplicada. Actualmente, el Estado, a través de Concitec, promueve la ejecución de proyectos de investigación aplicada, y el Ministerio de Educación igual, ¿no? En una interrelación con Concitec y Indecopi, promueven la invención, ¿no? En este tipo de tecnologías. Por ejemplo, el tema que aborda de las invenciones en Concitec hace una feria anual, ¿no? Bueno, antes de la pandemia. Este año no, el 2020 no se hizo nada, esperemos que el 2021 mejore de repente a fin de año, pero tenemos la oportunidad de que en una feria se pueda ofrecer esas propuestas de soluciones innovadoras, y vienen de todos los institutos, de todas las universidades, personas comunes del medio social, emprendedores que ofrecen soluciones prácticas por medio de la investigación experimental, una investigación aplicada, que pueda
partir de algo muy sencillo y que en otras veces pues podemos encontrar innovaciones o invenciones bastante ya complejas, ¿no? Pero la idea es empezar y partir de la praxis, de nuestro entorno social, del problema que podamos hallar en nuestro medio. Y ahí podamos ofrecer soluciones rápidas a los problemas de acuerdo a la necesidad de la población que se encuentra inmersa en esa parte de la sociedad que vamos a llamar en determinado momento, a partir eh, de la investigación, la unidad de análisis, ¿no? En cuanto a los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que promueve también CONCITEC en cuanto a las buenas prácticas, nos indica bien claro, ¿no? A través de los lineamientos del Ministerio de Educación, que se promueve que en los centros de educación técnico-productiva se formen estos centros que promuevan la investigación aplicada, que promuevan esa investigación desde los institutos de superior tecnológicos, productivos, superiores también artísticos, que puedan generar un tipo de investigación que sea muy práctica, muy útil a la sociedad, ¿no? Entonces, la propuesta es formar los semilleros de investigación que a su vez generen proyectos innovadores y que terminen pues propuestas de soluciones a problemas inmediatos. En esa propuesta se dan la formulación de los proyectos como estrategias de aprendizaje. Y son esos proyectos que les van a servir a ustedes para obtener el título profesional dentro de la educación superior tecnológica. ¿Cómo, cómo promovemos hacer la investigación en el estudiante que no tiene formada la cultura de investigación? Si no se ha tenido un tratamiento, una formación, un cuadro dirigido para formar semilleros de investigación. Es a través de la investigación formativa. Y la investigación formativa se da en el proceso de la formación profesional tecnológica, pedagógica o universitaria. Pero es en esa formación de este investigador cuando tiene el objetivo de lograr obtener su título profesional, su grado de bachiller en el caso de la universidad, para generar una investigación. En el caso de las instituciones de educación superior tecnológicas, se promueven las investigaciones experimentales que son aplicadas de tipo prácticas para la obtención del grado, perdón, del título profesional. Es entonces que aquí se promueve que los estudiantes desarrollen esas competencias específicas o técnicas, así como el desarrollo de las habilidades blandas que le permitan un ejercicio profesional pleno en el dominio tanto personal como profesional. Por ello están ustedes acá porque desean tener pues una buena culminación de la formación de su carrera profesional, de su carrera en la que ustedes tienen la necesidad de cumplir con este proceso de formación y tienen que presentar un trabajo de investigación que no es complejo, sino que hay que cumplir con ciertos requerimientos y pasos para poder hacer una buena presentación y defensa del trabajo de investigación. ¿Qué se promueve a través de la investigación? A través de estas propuestas en la educación superior tecnológica. El objetivo es claro, ¿no? El objetivo es facilitar el desarrollo de las propuestas creativas. Tienen que ser innovadoras, basadas en la creatividad. Deben ser viables, o sea, que puedan terminar en una solución de un problema, pero que no terminen siendo archivadas o como una propuesta de manera temporal, sino que sean sostenibles en el tiempo, que permitan la contribución del fortalecimiento de las competencias específicas y genéricas que usted ha recibido en su formación profesional. Además, le permita, por medio de todos los ámbitos, desarrollar una investigación de carácter tecnológico basado en la innovación. Por tanto, también aquí se mide el emprendimiento, porque esta propuesta de investigación va a tener una solución rápida, sí, pero a su vez puede generar el desarrollo de un emprendimiento,
de una propuesta que va a terminar en el beneficio del el estudiante o el grupo de estudiantes que lo propone, tanto en el campo de la ciencia aplicada, tecnológica o dentro de la gestión empresarial. En la educación superior tecnológica tenemos, por ejemplo, carreras como agronomía, tenemos de salud, de enfermería, tenemos de repente electrónica, en otros institutos encontramos también temas relacionados con la administración, ¿verdad? Con el marketing, entre muchas otras carreras. Entonces, lo que se busca también a través de la investigación es desarrollar el emprendimiento en su campo en el que va a desarrollar su formación profesional. Me dicen que no se escucha. A ver, ¿ustedes me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Sí, Sí, se claro, escucha fuerte y claro. gracias. Ok, bueno, me habían escrito que no se escucha. De pronto es un problema de internet, ¿no? Bueno, seguimos. Lo que he fundamentado hasta este momento es una visión general del por qué se debe hacer investigación, de por qué es una necesidad de hacer investigación. Sabemos que el Perú tiene notables diferencias, nos encontramos en un triste quinto lugar a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ya Colombia, México, Brasil nos lleva bastante diferencias, Chile nos lleva diferencias. Recién el Perú hace unos 2 años a 3 años ha empezado el crecimiento en la formación de investigadores. Y en esa formación de investigadores se promueve que en los centros de formación técnico, profesional, universitario y no universitario, se formen a los mentores, a los docentes que sepan orientar la investigación. Pero esos docentes de investigación no pueden hacer de la investigación un asunto de algunos beneficiados, sino hacer entender que la investigación simplemente se requiere llevar una disciplina para poder lograr el objetivo propuesto. No es la investigación única para algunos, para los eruditos, no señor, es para todo aquel que quiere presentar una nueva propuesta y a su vez dar pie a la realización de una propuesta que ayude a nuestra sociedad. Entonces, la recomendación para el estudiante, para el egresado que quiere desarrollar la investigación, sí es dedicarse, darle el tiempo que merece, cumplir los parámetros que exige el rigor científico, respetar la ética profesional, la ética en la investigación, los parámetros que dice la investigación para poder ofrecer un trabajo serio, para poder cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Pero de ninguna manera tomar como aquello que es inalcanzable, aquello que me desanima, no. Nuestras metas como profesionales es lograr que ustedes se titulen. Y la titulación está en la puerta y de la mano con la investigación. Entonces, no tengamos temor a hacer investigación. Para bien, ahora vemos a los niños, ¿no? En educación básica regular que ya trabajan en la indagación científica en los cursos de ciencia. Y eso los ayuda a comprender las hipótesis en matemáticas que se vincula a estadística, que nosotros también vamos a hablar. Pero en la educación superior ya es, todo esto se ve como un todo. Entonces, lo que tenemos que saber es entender el proceso, ¿no? En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cañete, ¿no? A quien le tengo mucho aprecio por el cual estoy acá, por la invitación que me hicieran, pues tienen ustedes ya una propuesta de investigación, ¿no? Ustedes ya tienen un esquema aprobado en la institución y la idea es que ustedes conozcan cómo desarrollar ese proyecto de forma tal que no sea de difícil ejecución, de pronto con limitaciones en la comprensión del mismo, sino que se tenga un desarrollo normal, acuicioso, sí, responsable, pero al final realizable, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros abordamos un problema, vamos a trabajar desde el título.
¿Qué es lo que queremos investigar? Entonces, ahí viene el punto de partida, ¿no? Y me pregunto, ¿qué problema encuentro en la sociedad que yo quiero atender? Que tenga una oportunidad de demostrar la innovación en una propuesta, ¿no? En una propuesta viable. Entonces, busco, ¿no? Busco que hallar esa solución al problema en esencia, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar la verdad, pero voy a trabajar la indagación para poder descubrir, conocer y hallar esa verdad. Y esa verdad me va a permitir dar la atención inmediata a la solución a través de la innovación en mi investigación. Entonces, lo que parte la investigación es de esa necesidad de investigación, de esa necesidad de atender un problema. Esa brecha, esa necesidad se refleja en ese desconocimiento. Si yo lo identifico claramente, entonces puedo decir que tengo claro qué es lo que quiero hacer. El cómo viene más adelante, pero tengo que tener claro, las nociones deben estar establecidas de manera tal que pueda identificar qué es lo que yo quiero hacer, para que usted pueda ser luego guiado, asesorado por su docente de investigación. Para eso tengo que hacer una revisión de la temática, del área, de la línea de investigación, de la sublínea, en el que yo me voy a centrar. Para eso tengo que saber buscar información. Y el buscar información implica hacer esa buena búsqueda en las bases de datos, en las bibliotecas virtuales, en las páginas que nos ofrecen multiplicidad de evidencias, antecedentes de investigación que me permitan tener una visión mucho más grande, mucho más clara, precisa de qué es lo que necesito para poder empezar con esta investigación. ¿Cuánto se conoce? ¿Quiénes han abordado un estudio similar al mío? ¿A qué soluciones llegaron? Para eso tengo que hacer primero un diagnóstico. Y ese diagnóstico voy a hacer consultando adecuadamente a las fuentes de información confiables. Confiables. No se puede buscar páginas poco serias, no se puede decir que estoy haciendo investigación consultando páginas que no tienen los requerimientos mínimos que ofrezcan una información completa, seria, ¿no? Y que sea fiable. Por lo tanto, en la base de datos encontramos múltiples fuentes y bases de datos, ¿no? En el Perú tenemos a Alicia, tenemos a la biblioteca virtual de Concitec, que nos ofrece muchas oportunidades. Tenemos el mismo repositorio del ministerio, de las universidades, bases de datos como EBSCOhost, tenemos al mismo Scopus, al Sevier, tenemos a Cielo, tenemos a Redalyc, tenemos una serie de bases de datos. He puesto algunos aquí, pero un sinnúmero de fuentes que ahora son gratuitas y que nos ayudan, ¿no? Hace más de 8 años esto costaba, pero con el acceso rápido en el mundo, en las fuentes de información para tener un índice H, que quiere decir darle la oportunidad de que cualquier persona que publica pueda tener la posibilidad de que sus artículos sean leídos de manera gratuita, es el acceso rápido. Para eso se ha hecho una convención y se ha permitido que cada estado promueva y se pague un dinero que lo hacemos a través de Concitec en el Perú, para que podamos tener estas fuentes de datos, estas fuentes de base de datos de manera de acceso libre y no de pago. Lógico que en el proceso van a encontrar ustedes algunas bases de datos que sí cobran, ¿no? Que tienen algunas de acceso libre y otras que sí cobran, como lo hacen en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero en el Perú tenemos ya la oportunidad de trabajar con bases de acceso rápido que no nos cobran. Bien, entonces ya he hecho un diagnóstico previo, me atrevo a formular un título de investigación y pienso con mucha responsabilidad el nombre que le voy a dar a mi investigación. Entonces,
me preocupo en que ese título de mi investigación, pues al leerlo se caracterice porque presente un tema interesante, ¿no? Progresivo, que se vincule directamente a mi problema de investigación y a mi objetivo de investigación. En la parte de la investigación tecnológica, podemos encontrar que las propuestas del título deben ser de manera resumida, no títulos extensos, sino títulos que al leerlos se pueda uno dar respuesta a las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de solución se creará? ¿Qué quieres obtener? ¿Cuál es la utilidad de esta investigación? Entonces, el título que llame la atención va a ser interesante con solo leer el título y va a invitar al lector a que puedan hacer lectura de toda la investigación. Acá tenemos dos ejemplos: el desarrollo de un foco que no requiere energía eléctrica para funcionar, ¿no? Ya es una propuesta de valor que ya hace mucho tiempo ya está funcionando en el país para los hogares de menor índice económico, en el cual se puede utilizar, ¿no? Es un factor de calidad, ¿no? Luego tenemos otro, el desarrollo de un nuevo servicio de compra online de entradas a eventos. O sea, son propuestas de casos ya establecidos breves, ¿no? Ahora, ¿qué debo tener en cuenta, no? Si mi título realmente está vinculado al área temática, al ámbito en el que yo estoy inmerso, porque es mi campo, mi área profesional, y está vinculada a lo que plantea mi institución dentro de su línea de investigación, que incluye y parametrada con lo que establece las necesidades del Ministerio de Educación vinculadas a Concitec. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, ¿a qué tipo de áreas o ámbitos están vinculadas? Salud y bienestar social, porque este foco de Moser va a solucionar dos áreas estratégicas: salud y bienestar social y tecnología ambiental sostenible. Miren cómo estamos trabajando en un proyecto, dos temáticas, dos áreas estratégicas que la institución cuenta y que a su vez suma para los objetivos de país, ¿no? En el caso de Joinus, soluciona problemas de un área estratégica. Por ejemplo, está vinculada al área estratégica de competitividad y diversificación industrial. Lo tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Luego de tener un título en el esquema con el que estamos trabajando, en base a este esquema de la institución del Tecnológico de Público de Cañete, nos pide a nosotros hablar del resumen. Claro que el resumen es lo último que uno trabaja, ¿ya? Por lo tanto, voy a indicarles qué elementos debe tener. Cuando yo termine mi investigación, recién hago el resumen, ¿no? Porque en este resumen van los puntos más importantes. Los más importantes, que la persona solo con leer esto se va a dar cuenta cuál es el contenido de toda la investigación, ¿no? Se redacta en una página, ¿no? Generalmente te piden un número de palabras, ¿no? Cuando me toca publicar un artículo en una revista, me piden, ¿no? Las mismas revistas o las instituciones donde se hace la investigación, te piden un número de palabras. No lo sé si en el instituto te pedirán un número de palabras, pero nos dicen de manera general que se debe hacer en una página. Pues bien, generalmente es 250 palabras como máximo, ¿no? ¿Cuál es el propósito específico del proyecto? El propósito es el objetivo. Es la meta que tú te trazas para hacer. ¿Cuál es el fin? ¿Qué se persigue? ¿Cómo se va a realizar el proyecto? ¿Qué obtendremos como resultado de este proyecto? Yo lo diría en 3 puntos importantes: el objetivo, que es el propósito; la estrategia, que está el cómo se realiza y qué es lo que se va a hacer; y el resultado es la conclusión. Entonces, si tiene estos elementos, usted ya tiene un buen resumen redactado en una sola página y que va a ir acompañado de algunas palabras clave. Ahora vamos a hablar de la descripción de la realidad problemática. En cuanto a la descripción de la realidad problemática, podemos ver que tenemos que ubicar
y conocer el problema de investigación. ¿Dónde está la necesidad de hacer investigación? La brecha que hemos encontrado en esta parte de la sociedad en la que es necesario hacer esta investigación. Primero tengo que ubicar, tengo que conocer el problema que he identificado. Usted en el ámbito de su carrera encontrará muchísimos problemas, pero tendría usted que contextualizar al lugar donde se encuentra este problema y que se necesita ofrecer una solución al problema. ¿Qué se va a investigar? Muy bien, es el problema. ¿Y ahora qué hago para atender ese problema? ¿Qué va a investigar? ¿Qué de novedoso va a ofrecer usted? No es hacer investigación, copiar y pegar. Dijo fulano, dijo A, el autor B. No, no, no. Es ofrecer algo innovador, algo nuevo. Porque hay una brecha, es justamente que se necesita encontrar cuál es eso novedoso que usted ofrece en la investigación. Muy bien, ya dice voy a ofrecer este tipo de solución. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esa propuesta de solución para atender este problema? Describe usted sus características. ¿Cómo lo va a abordar? Así, de manera precisa. Si usted tiene bien enfocado estos puntos y criterios que se le está indicando, usted va a hacer una buena descripción de la realidad problemática. ¿Formuló usted las características? ¿Centró usted qué aborda esta solución ante una necesidad de investigación? Pues ello, seamos realistas, implica un presupuesto, unas acciones, medidas para poder continuar con esta propuesta de investigación. Y ello implica presentar entonces cuáles son esos requisitos que se necesita para hacer investigación y cuáles son sus condiciones para poder hacer viable esta investigación. Una vez tenido todo claro estos elementos, es cuando ya hemos hecho un análisis de cómo está la problemática. Pero esta problemática puede ser abordada también como encontramos esta necesidad de investigación a nivel del contexto mundial, a nivel del contexto nacional y local. ¿Cómo se ha visto? ¿No? Tenemos otras necesidades de investigación similares a esta en otro punto. ¿Cómo se vio? Usted tiene que, en esta parte de la descripción de la realidad problemática, usted tiene que problematizar, indicar cuál es la necesidad de hacer la investigación. Entonces, la redacción debe ser muy pulcra. ¿Cómo formulamos el problema? Como usted ya detectó la investigación, ya detectó el problema, también tiene que abordar las oportunidades que pueden ser aprovechadas y convertidas en ideas que nos van a ayudar a formular la pregunta del problema general. ¿Qué voy a abordar? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Luego, debe responder a los problemas reales de la sociedad, de la naturaleza o del procedimiento que se va a ejecutar. Por tanto, debe considerar usted los aspectos, dimensiones o subcategorías de el área temática que usted va a abordar, porque estos problemas se pueden subdividir en problemas general y en problemas específicos, que pueden ser más puntuales para abordar el problema y poder estudiarlo adecuadamente. Al formular el problema, debe tener en cuenta qué solución está presentando como el resultado de ese nuevo conocimiento que usted propone, de aquello que usted ya lo tiene planificado, que eso que es novedoso, ¿cómo va a ser? Entonces, de manera específica, uno presenta el conocimiento nuevo o las tecnologías que uno va a abordar, el procedimiento, el producto o el servicio que va a dar de manera innovadora. Aquí ya va tomando cuerpo nuestra propuesta. Ya vamos estableciendo qué es lo que realmente vamos a desarrollar.
Y esto está estrechamente vinculado, unido a los objetivos. De la misma manera como habla nuestro problema general, está vinculado a nuestro objetivo general. Y nuestros problemas específicos a nuestros objetivos específicos. Hablan un mismo lenguaje. El cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, lo tiene que tener bien pauteado. Ahora hablemos de los objetivos. Deben estar realizados, deben estar escritos con un verbo, ¿no? Y para utilizar los verbos, ¿qué verbos son? Tenemos nosotros en la taxonomía de Bloom una serie de verbos. Ustedes pueden buscarlo como taxonomía de Bloom y buscan una serie de verbos, pero traten de utilizar verbos que se inclinen a la investigación aplicada, que impliquen verbos que tengan una propuesta de ejecución rápida. Por lo tanto, tenemos ejemplos de verbos: aplicar, describir, explicar, conocer, diseñar, elaborar, que son los que más van a trabajar ustedes. Diseñar, explicar, desarrollar, conocer, elaborar. Entonces, aquí se establece la finalidad, el propósito, el fin. Ese es el objetivo. Si ustedes se encuentran en una redacción con estos términos, está haciendo alusión al objetivo. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Cuál es el fin de la investigación? Estamos hablando de lo mismo, de tener claro cuáles son esos objetivos. Los objetivos están vinculados estrechamente con los problemas de investigación, con el problema general y los problemas específicos, si es que tuviera en su caso de investigación. Ahora vamos a hablar de la unidad de análisis. En cuanto a la unidad de análisis, encontramos, por ejemplo, el evento de estudio. ¿Quién es o qué aborda el evento de estudio? El evento de estudio comprende esas características, esos hechos o situaciones que me van a generar este estudio, que he detectado y que me han animado a hacer esta propuesta de investigación. Entonces, puedo plantearme preguntas, ¿no? Como por ejemplo, para mejorar, para responder, para atender esa necesidad, para aprovechar este recurso, para fortalecer este, este objeto A o B en el caso de que tengan que hacer una innovación práctica. Esas respuestas las tiene que dar usted, lo tiene que tener claro. ¿Cuáles son esas características, hechos o situaciones que promuevan, estimulen el desarrollo de la innovación? Ahora, hablemos de la unidad de estudio o de investigación. ¿Qué implica? ¿A quiénes va a beneficiar? Estoy hablando de personas. ¿Qué voy a mejorar? ¿En qué está orientada mi investigación? Si yo soy de electrónica, por ejemplo, ¿qué objeto? Si yo estudio, por ejemplo, hostelería y turismo, ¿qué institución, qué grupo se va a beneficiar? Si yo estoy trabajando alguna carrera de marketing, qué sé yo, de administración, como asistente contable, ¿no? ¿Qué documento, qué material, qué estrategia voy a trabajar, voy a considerar como mi unidad de estudio? No siempre van a ser personas, pueden ser cualquiera de los elementos que hemos mencionado. Ahora bien, hablemos de la temporalidad. La temporalidad implica el tiempo que yo me estoy proponiendo para hacer este estudio, esta investigación, esta propuesta. Si es en el presente, voy a recoger datos, voy a analizar documentos, voy a de pronto trabajar a nivel de focus group, voy a proceder a revisar de pronto, no en el presente, sino con resultados que ya he encontrado de estudios previos. Un ejemplo claro, los resultados que nos ofrece el INEI, ¿no? Tenemos resultados anuales, propuestas anuales
que pueden ayudarme a hacer un estudio retrospectivo en base a resultados que ya existen en la promoción de una invención o de pronto en documentos que me ayuden a establecer una nueva propuesta. Entonces estoy trabajando en el tiempo pasado. No siempre va a ser en el presente, pero a su vez puedo combinar ambos. Entonces hablo a nivel evolutivo. Lo tengo que tener claro. ¿Cuál es la temporalidad de mi trabajo? ¿Qué implica ello? El contexto. El contexto se refiere en el cual se va a estudiar el evento. ¿Cuál es el ámbito en el que se va a dar el estudio? ¿No? Lo tiene que tener bien claro. Delimite usted esto, el contexto, dónde se va a hacer el estudio, con quién se va a hacer el estudio, qué implica el estudio. Entonces, si tomo el ejemplo de turismo, por ejemplo, de los de hostelería, quizá ellos lo vayan a hacer en un restaurante, lo pueden trabajar en un centro de promoción del turismo, ¿no? Puede ser en un restaurante, un hotel. Si de pronto estoy trabajando con la carrera de ciencias agropecuarias, ¿no? ¿En qué área voy a trabajar? De pronto con un cultivo que se encuentre en un área delimitada, en 1 hectárea, en 2, en 1,5, o voy a comparar de repente 2 espacios en un tiempo para ver cómo es el nivel de proceso, ¿no? Si estoy haciendo un adecuado manejo del agua, si estoy trabajando de pronto con un cultivo que sí me ofrece un ahorro en tiempo, recursos, generar mayor ingreso, no lo sé. La propuesta la tienen ustedes dentro de su carrera profesional. En sistema hay mucho que hacer, por ejemplo, con el tema de los software, de la creación, la propuesta en facilitar al ser humano eh, la atención de sus necesidades en menor tiempo, con menor esfuerzo y de manera más económica. O sea, vemos propuestas que se pueden dar en el ámbito de su carrera profesional. En enfermería, ¿no? Cómo atender una necesidad ahora que estamos viviendo la pandemia. ¿Cuántos problemas que se puedan abordar? Quizá estrategias de trabajo que promuevan que evitemos el estrés, ¿verdad? De pronto, o los pocos inadecuados, de pronto, protocolos que se pueden dar en una determinada zona. Hay mucho por trabajar. En realidad, eso depende del área temática, ¿no? De cada una de las carreras de educación tecnológica que se pretenda. Bien, continuamos. En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cañete, ya tenemos un ejemplo y lo he considerado para que ustedes lo puedan contextualizar a sus estudios, ¿no? De acuerdo al material que me compartieron, aquí ya tienen un ejemplo, ¿no? El verbo, está claro, lo hemos hablado, pueden sacarlo de la taxonomía de Bloom, el verbo que más se acomode a su estudio. El evento, ¿no? En este caso es la deserción, nos dice. La unidad de estudio, estudiantes. Contexto, el programa de computación e informática. La temporalidad 2021. El tiempo, ya está, ya lo estableció. Entonces, con esto le va a ayudar a usted, lo va a ayudar a centrar su trabajo, a poder establecer esta unidad de análisis. Me pareció el ejemplo muy apropiado y aquí habría que ya trabajar con cada casuística de acuerdo a la naturaleza de su carrera, ¿no? En cuanto a la descripción de la investigación tecnológica o innovación, ¿qué implica hacer una investigación tecnológica o de innovación? Sabemos que nos induce a describir qué es lo que vamos a hacer en este proyecto de investigación como requisito para obtener la titulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aportar a la sociedad? Lo debemos tener claro. O ¿qué beneficios vamos a ofrecer a esta organización? ¿En realidad tu trabajo será útil? ¿Qué utilidad ofrece? ¿Es importante? En la importancia radica la pertinencia y la relevancia del trabajo. Entonces, esas preguntas deben tener una respuesta clara para
identificar nuestra propuesta de investigación tecnológica o innovadora. Y es en este proceso en el cual se busca que el egresado pues presente las evidencias que ayuden a verificar que se da esta propuesta de manera clara, que sea funcional, ¿no? Y que para ello puede tener anexos y evidencias en la que se pruebe esta propuesta de innovación como una propuesta viable y aceptable, ¿no? A ver, hay una pregunta en el caso de una señorita de enfermería. Usted me habla perdonen, me habla de su proyecto con el tema de esencia de zanahoria para el vitiligo. No sé si es un tema que aborda la enfermería o que usted qué me recomienda. Tendríamos que revisar las líneas de el área temática y las líneas de investigación. Si contempla ello, podría ser viable. Eso está establecido en su institución. ¿Cuál es el área temática? ¿Cuál es el campo y la estrategia que usted va a abordar que esté vinculada a la línea de investigación? Y esa información me parece que le puede dar el profesor que hace el que ayuda en el tema de la investigación al estudiante, el asesor en este caso, ¿no? Que pueda ayudarle a revisar si es que la propuesta es viable, ¿no? A simple vista es viable, pero vamos a ver si tiene vinculación con su estrategia que está vinculada al campo y la línea de investigación. Son buenas ideas, buenas propuestas. Bueno, continuamos. Vamos a hablar del marco referencial. Muy bien, hemos hablado de la problemática, la unidad de análisis. Ahora vamos a hablar del marco referencial. Aquí está la debilidad. Aquí está la pobreza, la falencia de las investigaciones peruanas. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer una buena revisión del estado del arte, no tenemos claro cuál es el marco referencial y por ende no construimos un buen planteamiento teórico. No tenemos claro cuáles son esas bases teóricas o conceptuales. Para llegar al marco referencial, lo primero que debemos hacer es hacer una buena búsqueda. Si tenemos esta búsqueda, tenemos un backup de la variable de estudio, de nuestra unidad de análisis, tenemos organizado, tengo estos antecedentes que me van a ayudar a hacer mi estudio, créanme que ustedes están haciendo una adecuada búsqueda de información que va a conducir a una revisión correcta del estado del arte. Y esa revisión del estado del arte te va a ayudar a encontrar tu marco referencial. Y ese marco referencial es el que estamos hablando en este momento. Por lo tanto, es fundamental hacer un buen análisis bibliográfico, una buena revisión. Acá está el primer paso. Ese es el primer paso. Si usted no sabe buscar y usted busca así del Google comercial, busca una tesis y tiene mucha vinculación con su trabajo y le pone como su vademecum, como su libro de consulta, solo ese documento, esta investigación es pobre. Tiene que hacer una buena búsqueda. Y ese es otro motivo de una conferencia. Vamos a llegar al segundo, vamos a llegar a la parte de la metodología y ahí me voy a centrar para explicarte un poquito sobre la investigación aplicada. ¿De acuerdo? Investigación tecnológica aplicada es porque vamos a hacer experimentación o propuesta de la atención a una investigación que tenga como producto una solución inmediata a un problema real. No es teórico, es práctico. ¿Ya? Pero vamos a llegar a la parte del diseño para poder explicar mejor. Sin embargo, me parece fundamental conocer en cuanto a la revisión y el análisis bibliográfico. Y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, hacer una buena búsqueda en las bases de datos, en las bibliotecas, en los textos, en las plataformas adecuadas, que nos van a ayudar de alguna manera
a crear una revisión que conduzca a conocer nuestra variable, a trabajar en nuestra investigación. Y eso es fundamental, ¿no? Uno va a tener bases sólidas para poder identificar cuáles son, pues, los estudios previos, cuáles son las teorías que van a dar raíz, van a formar la base de tu investigación. Si no, estaríamos tocándolo superficialmente, ¿no? Entonces, el primer paso es la revisión y el análisis bibliográfico. Y esa revisión promueve que tú identifiques otras experiencias de investigación que utilicen el producto, el proceso o el servicio como atención a un problema inmediato. Ese es el primer paso fundamental. Una vez que tú ya hayas hecho una buena búsqueda, una buena revisión del estado del arte, viene el marco referencial. Y el marco referencial ya recopila las bases teóricas, las consideraciones teóricas, las investigaciones previas relacionadas a tu estudio que van a formar parte de tu proyecto, que le van a dar forma a la parte teórica de tu investigación. Entonces, es demostrar en esta parte teórica que lo que tú vas a hacer aún no tiene solución, no existe, y que justifica el estudio que tú estás realizando, que han llegado hasta cierto punto, pero que a ti te toca continuar. Entonces, la idea de buscar los antecedentes es encontrar y demostrar que no hay solución a la propuesta de innovación que estás haciendo. Por eso decimos investigación aplicada. Es práctica, no es teórica. Por eso es investigación aplicada, basada en la innovación, en propuestas de soluciones prácticas, en soluciones en qué, en cuanto al producto, en cuanto al proceso o en cuanto al servicio, de acuerdo a tu carrera profesional. ¿Cuáles son los antecedentes del problema a investigar? Los antecedentes del problema tenemos todos aquellos estudios que se han realizado desde el tiempo en el que se ha realizado el primero hasta el penúltimo que se realice a tu propuesta de investigación. ¿Qué fuentes de información se pueden consultar? Puedes consultar guías, manuales, catálogos de productos, páginas web, libros, tesis, patentes, bases de datos. Ya les he explicado cómo pueden encontrar. Y a todos los debo citar adecuadamente. Los debo incluir en mi estudio. Los antecedentes no deben ser antiguos. Siempre trata de considerar en la medida de las posibilidades que sean recientes, porque el conocimiento está en boga. Las investigaciones deben tratar de ser recientes. Todo aquel que ha hecho un estudio similar al tuyo forma parte de tu antecedente. ¿De acuerdo? Sí, yo les voy a dejar, hay una pregunta de segundo sobre la estructura de la investigación tecnológica aplicada. Sí, les voy a dejar la estructura y le voy a dejar el PPT, es lo que me ha pedido la maestra que se ha comunicado conmigo, ¿no? No se preocupen en esa parte. En cuanto a la base teórica, muy bien, yo ya encontré mis antecedentes. He encontrado, vamos a suponer, 10 antecedentes. 10 antecedentes. Bueno, yo para trabajar a nivel de posgrado, donde me desarrollo más en mi campo, en el doctorado pedimos 20. En la maestría pedimos 15. En pregrado, en la universidad, le pido 8. Y el rango yo les diría que debe ser lo mínimo unos 5 y que es muy básico, ¿no? Porque tenemos que encontrar no solo en el Perú, sino en el mundo, qué antecedentes, qué otros estudios se han hecho y que me van a servir para
generar mi propuesta de investigación. ¿Quiénes han investigado? ¿Ya? Entonces hay que ubicarlos, tenerlos bien identificados, descargar las propuestas, encontrar las fuentes y guardarlas en un backup, porque de eso voy a trabajar, de ahí me voy a apoyar en esos documentos. Ahora, cuando hablemos de las bases teóricas. Si los antecedentes son aquellos que han caminado antes que nosotros, que han hecho el estudio, el teórico es el que le dio luz a esa variable de estudio. Es el que le dio soporte a esa variable que usted va a estudiar y que otros ya estudiaron. ¿Por qué? El teórico se basa en una teoría, ese es el autor primigenio, en una teoría. Pero puede ser que el tema sea tan novedoso que no descanse todavía en una teoría, sino en un enfoque teórico. Muy bien, cite, usted ubique cuál es ese enfoque teórico que le da soporte, que le sienta de base, ¿ya? Que le sienta de base a la parte de sus variables. Y me dirá usted, de pronto yo no he encontrado ni teoría ni enfoque teórico, pero ha encontrado un paradigma, que es una propuesta que en la academia lo están viendo, lo están estudiando, lo están analizando y que es aceptable porque es una propuesta de valor. Entonces puede considerar el paradigma también. Ello le va a dar cuerpo, soporte a su investigación. De pronto no me están entendiendo porque estoy hablando un tema que de pronto es novedoso para muchos, pero les voy a poner un ejemplo práctico. Todos nosotros tenemos una partida de nacimiento y firman nuestros padres. Nuestros padres, en nuestro caso, en nosotros, serían nuestros teóricos, porque ellos dieron pie a que surjamos como seres humanos, fueron nuestra fuente de creación. Mientras que en la parte de la variable de estudio, quien es la primera persona que estudió, que escribió sobre esto, que defendió esa propuesta, que le dio cuerpo, que le dio peso en el mundo de la academia, ese es su teórico. Ese es el primero que lo estudió. Y él tiene una propuesta que puede ser una teoría, que no necesariamente puede ser un enfoque, un paradigma, pero lo vas a encontrar. Los primeros que han hecho esos estudios y que le dan pie, eso es la base teórica. Es la que le dio el concepto, la que lo definió por primera vez, pero de una manera profunda con respecto al tema que se vincula a tu variable de estudio de tu proyecto de investigación. Espero que con el ejemplo me hayan podido entender mejor. No sé si en esta parte necesitan que profundice o continúo. En la parte de los antecedentes y la parte de las bases teóricas. Bueno. Una pregunta, ponente. Como practicantes o que empezaron, dígame. Empezaron incluso como... Pero gracias a la... Usted está hablando acerca de los antecedentes, dígame, cuando uno consigna, o sea, está haciendo un proyecto, de los antecedentes, de cuántos años atrás podemos consignar en nuestro proyecto. 5. Y asimismo, ¿no? Y asimismo, no, siempre a veces nosotros cuando investigamos, casi no coinciden con las variables. ¿Qué debemos hacer en ese caso con las variables de investigación que de nuestro proyecto? Bien. Por ejemplo, ¿no? Sobre el estudio no nutricional no se le escucha. Para culpies. No se le escucha. He podido comprender que la preocupación es la cantidad de años que usted pone como límite. Entonces, se recomienda que sean 5 años de antigüedad, porque el estudio que usted propone debe ser novedoso, no puede ser muy antiguo.
5 años. Sin embargo, en la parte de las bases teóricas del marco referencial, de cuando usted hable de las definiciones teóricas, sí puede considerar más antiguos. Por ejemplo, los clásicos, ¿no? Pero en la parte del antecedente, sí debe considerar estudios recientes. Con la segunda pregunta, que no encuentra antecedentes relacionados a su variable, esa es una problemática que se daba mayormente antes. En la actualidad tenemos una cantidad de estudios y las bases de datos, si sabemos buscar, si sabemos utilizar las fuentes de búsqueda, créame que va a encontrar usted muchas investigaciones vinculadas a la temática de su variable de estudio. Ahora, ¿qué pasaría si es un estudio novedoso, nuevo? Ya, no encuentro, tengo 3. Puede utilizar usted las dimensiones también que forman parte de su variable, que pueden estar relacionadas al antecedente del estudio que usted se propone realizar. Bien, había unos mensajes aquí. En cuanto quiere que profundice un poquito más. Ok. Vuelvo a repetir. Si hacemos buena búsqueda, si hacemos buena revisión del análisis bibliográfico, créanme que van a encontrar una buena forma de que esta investigación sea exitosa. Y no vamos a tener esta pregunta de que no tengo fuentes. No, hay que saber buscar. Sí hay. Salvo que sea un estudio nuevo, ¿verdad? Y que no tenga todavía antecedentes, que es muy difícil encontrar. Porque siempre hay alguien que ya hizo un estudio previo. Por lo tanto, yo recomiendo, otra vez voy a colocar esto, consultar las bases de datos. ¿Tá? El Google académico, no tanto el comercial, solo el de libros y el académico. No estén yendo al Google comercial. Trabaja en bases de datos. Tenemos Dina, tenemos Alicia, tenemos la biblioteca virtual de Concitec, que es gratuito. Gratuito. Luego tenemos bases de datos. En su institución también tienen bibliotecas, bases de datos. Pero todo ahorita está en la web. Y la pandemia, lo positivo de la pandemia es que se ha escrito tanto que tenemos una cantidad de investigaciones que se constituyen antecedentes. ¿Qué elementos recomiendo como investigadora de Concitec que puedan utilizar ustedes? Yo siempre recomiendo trabajar con papers, con artículos de revistas científicas, luego con tesis. Pero si ustedes necesitan por el tema de la investigación aplicada, manuales o guías o patentes, bienvenido sea, porque su institución lo permite. Dentro de los lineamientos que establece su institución, lo permite. Usted puede consultar guías, manuales, catálogos, páginas web de empresas, libros, tesis, patentes, bases de datos, pero yo recomiendo trabajar con artículos científicos también. Y eso lo va a encontrar. Bien, ya hizo usted una buena búsqueda, hizo revisión y análisis bibliográfico. Ahora, como ya tiene esos antecedentes, va a encontrar fácilmente la forma de establecer una estructura en el marco referencial. ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Qué voy a hacer dentro de mi marco referencial? Y tengo que considerar también mis bases teóricas. ¿Qué va en mis bases teóricas o conceptuales? Va los conceptos. A ver, por favor, su micrófono. Los conceptos, las definiciones teóricas, que va a profundizar el tema que usted va a estudiar. Entonces, da cuerpo, ¿no? En esta parte es importante, por ejemplo, comenzar a trabajar haciendo un esquema. Bueno, esa es una estrategia que yo utilizo con mis estudiantes, ¿no? Hago un esquema, ¿qué puntos voy a considerar que son valiosos dentro de mis variables, mis dimensiones y aspectos relevantes en el estudio? Y luego ellos van, una vez que se tiene el armazón, ellos van llenando, ¿no? Van llenando con sus fuentes, con todo lo que ya encontraron, con todo lo que ya tienen en su backup. Y se forma de esta manera el marco referencial. Pero el punto de partida es hacer una buena revisión y un análisis bibliográfico. Yo recomendaría que la institución o sus docentes en las primeras clases les enseñen a ustedes a buscar adecuadamente en bases de datos, en fuentes,
para que ustedes puedan encontrar y no tener ese problema de no encontrar fuentes, antecedentes. Una buena búsqueda se aprende fácilmente, hay que saber buscar y utilizamos inclusive las palabras claves, ¿ya? Para poder buscar y en esa revisión y análisis bibliográfico es que encontramos los antecedentes. Ello nos da pie o artículos científicos a que podamos escribir adecuadamente el concepto, la definición teórica, ¿no? De cada variable y dimensión de estudio. Listo. Entonces continuamos. No sé, creo que había una pregunta acá. ¿Cuál es el orden de consignar la bibliografía? Pues en orden alfabético, ¿no? Ya vamos a llegar a esa parte, Darío. Me voy acá. El diseño. Ahora vamos a hablar de el diseño de investigación, la metodología de la investigación. Cuando hablamos de la metodología es la ruta, la estrategia, cómo voy a recoger mis datos. Ya hice la parte teórica, ahora me toca la parte práctica. Ya tiene sustento teórico, pero ahora tengo que confrontar con la práctica y tengo que demostrar si realmente la hipótesis que he formulado es viable o no es viable. Se va a comprobar. Entonces aquí, en esta metodología que se utiliza para hacer los trabajos tanto tecnológico de innovación, la metodología será de manera general. La investigación tecnológica se preocupa, dice, de esa realidad problemática que busca una solución mediante el uso de objetos artificiales u organización de tareas. ¿Está claro? Por tanto, debe usted demostrar cómo se da el acto de inventar, de crear o de producir un servicio. ¿Cómo? Esa respuesta la tenemos que dar en este capítulo de el diseño, ¿no? La metodología de la investigación. Entonces, aquí vamos a presentar los pasos y procesos de manera secuencial, planificados. Evitar improvisación que traiga bajo la investigación, es decir, el paso a paso. Por eso le dije, la metodología es la ruta, es el camino para obtener los datos de manera objetiva, clara, precisa, que me ayuden a contrastar mi investigación hasta el producto final. ¿Cuáles son los elementos? Está el diseño de la investigación. El diseño que tenemos dentro de la investigación, que me preguntaba su compañero, tanto tecnológico de investigación, que estamos hablando, que se me pidió que hablara el día de hoy, es el diseño de investigación es netamente de tipo experimental. Y la investigación experimental se subdivide en tres: la preexperimental, la cuasi experimental y la experimental propiamente dicha de laboratorio. Usted va a trabajar con estos diseños. El diseño es experimental. Este es el diseño dentro de una investigación tecnológica o de innovación. Vamos a hacer la prueba, vamos a contrastar nuestra hipótesis. Entonces, preexperimental, cuando trabajamos un diseño con un solo grupo, voy a contrastar un antes y un después de mi propuesta. Cuasi experimental, cuando comparo dos grupos o más, hasta 6 grupos podemos trabajar. Quiere decir, un antes y un después con un grupo experimental y un grupo control o viceversa. Entonces tenemos una investigación cuasi experimental y voy a ver cuál es el grado de incidencia, el grado de mejora, cuál ha sido el impacto, cuál ha sido la incidencia. Eso tenemos que demostrar. Luego, el diseño experimental dentro tiene un subdiseño que se llama el experimental propio del laboratorio. Es el que vamos observando a diario en el laboratorio cuando hacemos trabajos mucho más allá de propio de laboratorio, ¿no? En el cual hay que ver un proceso de cambios lento, minucioso, con una guía de observación bien minuciosa, detallada, que me permita ver cuál ha sido el proceso de cambio, ¿no? O de pronto si estoy haciendo mejoras en el grano de semillas, ¿no? Por decirlo así. Tengo que ser muy minucioso para observar esos cambios, el tiempo, el ratio, el número de días, ¿no? Es lo que se propone, ¿no? Ese es el diseño. Ahora vamos a hablar de los materiales y equipos. Los materiales
vienen a ser todos aquellos elementos que voy a utilizar para hacer mi trabajo de investigación, que pueden ser reactivos, que pueden ser insumos, que pueden ser materiales propiamente dicho que voy a tener en cuenta para que se haga efectiva mi investigación. También voy a utilizar equipos, y esos equipos van a ser de pronto maquinarias, artefactos, ¿ya? Que voy a considerar en mi investigación y que voy a señalar. Y otros me dirán, pero yo voy a recoger datos. Yo necesito aplicar instrumentos. Ah, muy bien, usted va a aplicar un instrumento de investigación. Usted va a utilizar, por ejemplo, una encuesta. Muy bien, esa encuesta tiene que pasar por validez y por confiabilidad. Tenemos que ver cuán confiable es ese instrumento. Y para eso vamos a hacer un piloto. Ese piloto es un muestreo. Y si pasa validez, habría que pasar por revisión de expertos. Pero es completamente importante que el instrumento mida lo que realmente se pretende medir. No podemos decir nosotros que estamos haciendo una investigación y se me ocurre crear un instrumento con una preguntita vamos a ver, con un instrumento con 10 preguntas. Y luego yo diga, voy a recoger datos. Ese instrumento no tiene confiabilidad, no ha pasado por validez. Cuando uno va a crear un instrumento, es toda una propuesta de innovación. Es toda una propuesta porque tiene que hacerse un análisis confirmatorio, un análisis factorial, un análisis de contenido. Tiene que tener el instrumento, su matriz de valor, tiene que tener las características técnicas, deben estar contempladas en la fuente de origen de ese instrumento. ¿Puedo trabajar con instrumentos ya estandarizados? Sí, puedes trabajar con instrumentos ya creados. ¿Puedo modificar este instrumento? Yo te recomendaría que sí, a que crees uno que es más complejo. ¿Puedo modificar? Sí, puedes adaptar uno, ¿no? Y entonces hay que contemplar que ese instrumento se está adaptando. Eso es parte de la metodología. A veces yo veo con mucha pena que un gran trabajo de investigación puede llegar a la parte teórica, muy bien creada, muy bien creada en la parte tecnológica, pero con mucha pena se cae en esta parte de materiales y equipos porque utiliza un instrumento que no tiene los criterios de valor, no pasaron por confiabilidad. Entonces, a la hora de la sustentación, uno le tiene que desaprobar porque dice, mire, tu instrumento no tiene el rigor científico. Por lo tanto, no sabemos si mide realmente lo que se pretende medir. Es muy importante a la hora de utilizar un instrumento tener en cuenta estos aspectos. La confiabilidad del instrumento que vamos a utilizar. ¿Podemos utilizar herramientas? Sí. ¿Accesorios? También. ¿Instrumentos electrónicos? Por supuesto, pero tenemos que ver el nivel de confianza de lo que vamos a utilizar en caso de encuestas, si así lo amerita. Si usted decide tener encuestas, el instrumento es el cuestionario. No es la encuesta la que mide, la encuesta es la técnica. El instrumento es el cuestionario. Y ese cuestionario tiene que pasar por criterios de confiabilidad. Y ese es el rigor científico. Es uno de los parámetros para poder aprobar una investigación. Si el instrumento no ha pasado por confiabilidad, ese instrumento no es garantía de que se esté midiendo realmente lo que se pretende medir. Tenemos 3 formas de utilizar un instrumento. Si es un instrumento creado, sabe que tiene que hacerle usted un análisis factorial, un análisis de criterio, de contenido, de constructo, ¿ya? Si usted se anima a construir un instrumento. Pero de ninguna manera no es ético, no es conveniente, no es correcto que usted escriba en una hoja, escriba en una página 10 preguntas, por decirlo, y lo comienzo a pasar. No. No. Eso sí no tiene rigor científico. Otro factor, si usted va a utilizar una encuesta, el instrumento de la encuesta es el cuestionario. ¿Qué es lo que debe tener como requisito dentro de la ética de investigación? La autorización del informante.
Entonces, cuando a mí me pasan, por ejemplo, por el WhatsApp, me pueden pasar por el Facebook, te piden que tú llenes una encuesta y tú llenas la encuesta, abres, te aparece el instrumento, que es el cuestionario con las preguntas, ¿verdad? Pero ahí dice primero, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Ese es el consentimiento informado. Yo pongo que sí, entonces recién procedo a llenar las preguntas. Si yo no lo autorizo, ese instrumento no ha pasado por consentimiento del informante. Y eso tampoco es ético. Hay que tener en claro todos estos parámetros para poder llevarlo a la práctica. ¿Ya? Llevar a toda la práctica. Entonces, es fundamental conocer estos aspectos, ¿no? En cuanto al material, al equipo y al tipo de herramientas o instrumentos que pueden ser electrónicos que vamos a utilizar para recoger datos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre los métodos y las técnicas que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué métodos o técnicas utiliza la investigación tecnológica, la que estamos hablando? El diseño industrial o ingeniería de producto, ¿no? Depende de la carrera profesional, depende del tipo de estudio que estoy haciendo. Puedo trabajar también el método o la técnica de la ingeniería de proceso. Y en esta, ¿qué puedo abordar? Por ejemplo, la cadena de montaje, las plantas de proceso, el utilitaje, los moldes, el programa del ordenador para equipos de prueba, entre muchos otros aspectos. En el primero, si era la producción, en el diseño industrial o de ingeniería de producto, es la producción del producto en sí, la implantación del proceso, recuérdelo, y la provisión del servicio. Eso es fundamental, pero eso va de acuerdo a tu área temática. A enfermería no le voy a pedir eso, ¿no? Pero, sin embargo, son algunos métodos o técnicas que se utilizan en la investigación tecnológica. El lanzamiento de la fabricación de productos o la provisión de servicios. Por ejemplo, para ver si se puede realizar servicios que permitan que se pruebe la capacidad que tiene un proceso de que sí sea comercializado, de que sí es viable esta propuesta. Por lo tanto, aquí entra en juego la formación del personal de producción, ¿no? El uso de nuevos equipos o maquinarias con el fin de abordar la investigación de innovación tecnológica. Entonces tenemos ahí 3 métodos o técnicas que se utilizan en la investigación tecnológica. Y dentro de las técnicas para el proceso y el análisis de la información, muy bien, ya lo llevé al campo, ya utilicé un diseño, ya he desarrollado experimentación, lo he puesto a prueba, ensayo-error varias veces, y ahora yo tengo que demostrar en mi informe que eso ha sido viable, que ha funcionado. Entonces, ¿qué utilizo? ¿Qué procedimiento? Bueno, en la actualidad se trabaja con la estadística. Y en la estadística trabajamos con el programa SPS, S en versión 25. Y aquí podemos trabajar con simples modelos de tendencia central o de dispersión. Podemos trabajar con pruebas estadísticas a partir de una prueba de normalidad. Y vamos a ver que las pruebas estadísticas también parten de acuerdo a la naturaleza del estudio, según la disciplina, y que tiene sus propias pruebas estadísticas. Los diseños experimentales siempre tienden a trabajar con la T-Student, con la Udemy-Whitney, con la NOVA o con Chi Cuadrado, ¿no? Que son pruebas estadísticas que se manejan dentro del SPSS en la versión 25, que es la que está en boga en este momento. Y ello me va a ayudar a generar tablas, figuras, que demuestren que mi estudio ha tenido impacto, que se puede comprobar esa hipótesis, que ha sido viable. Entonces esa ya es la parte del procesamiento de la información, que es lo que yo encontré en el campo. Yo recogí datos y yo lo estoy contrastando y es lo que me va a permitir llegar a conclusiones, ¿no? Pero bueno, eso estamos hablando todavía del proyecto, ¿no? Es la propuesta que queremos hacer. Esto tiene un marco administrativo y el marco administrativo se divide en 3 puntos importantes, que es el cronograma de actividades. ¿Cuándo lo voy a hacer? Del inicio, cuando me asignan mi asesor, cuando empiezo
a hacer mi investigación, puedo plasmarlo en un diagrama de Gantt o en cuadro de doble o triple entrada que figure la fecha, el lugar, la hora, la actividad, quién lo va a realizar a detalle, ¿no? Una programación. Yo siempre, bueno, trabajo con el diagrama de Gantt, es bastante práctico, ¿no? El presupuesto implica plantearlo en cuadros de doble o triple entrada también, en la que se va a colocar cuánto se va a gastar a nivel individual y en total. Luego el financiamiento. Ocurre casos, por ejemplo, he tenido experiencias con los estudios de ciencia, claro, investigaciones de ciencias agropecuarias, que las mismas casas que venden los insumos agropecuarios tienden a financiar en algunas grandes empresas las investigaciones y te pueden de pronto financiar tu proyecto. Pero en muchos otros casos no, y te toca hacer un financiamiento propio, ¿no? Que le pasa a la mayoría. En eso también debo rescatar que aquí falta difusión, porque, por ejemplo, empresas muy grandes promueven el financiamiento de la investigación dentro de su campo temático y se puede aprovechar para que puedas tener apoyo económico a la hora de hacer una propuesta de valor, ¿no? Una propuesta que permita una solución de un problema determinado. Esta es la parte administrativa, ¿no? Es muy práctica. La parte bibliográfica. Se utiliza dos tipos de citas, ¿no? Tanto la norma APA, que estamos en 7ª edición, ¿ya? Y Vancouver, que para ciencias médicas y para las ciencias sociales la norma APA. Por lo tanto, la bibliografía debe estar citada o consultada. No te está pidiendo referencias, está pidiendo bibliografía. Todo lo que tú has consultado también cuenta. ¿Qué puedo colocar? Libros, revistas especializadas, que son las científicas. Ahí están los artículos científicos, periódicos, páginas web, entre muchos otros, ¿no? Aquí tenemos a Vancouver o el manual de la norma APA. Tener en cuenta para la cita y para hacer la bibliografía. Es fundamental. Ahora nosotros utilizamos la tecnología, el mismo Word te permite trabajar las citas de manera ya estandarizada, ¿no? Y tú simplemente vas acumulando y siempre tu bibliografía se va a ir actualizando. Otra forma de trabajar también es con identificadores bibliográficos como Mendeley o Zotero, que son de uso libre y gratuito, simplemente hay que saber utilizarlos y ya no estás uno por uno escribiendo tus referencias, sino que ya están consignados conforme vas introduciendo la información a tu proyecto. En anexos, ¿qué debo colocar en anexos? En anexos considero todos aquellos detalles que nos van a ayudar a comprender, a entender este proyecto, las evidencias, como las fotografías, los cuadros, los modelos de encuesta, las autorizaciones, el consentimiento informado, el instrumento, o sea, todo ello lo puedes consignar aquí en los anexos. Entonces, en suma, estos son los elementos que tiene un proyecto de investigación, ¿no? Que es lo que buscamos que generar, ahondar en ello para poder presentar una buena propuesta de investigación, ¿no? Que es lo que se desea para todos los estudiantes y que pues tengan una buena culminación, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta para poder profundizar. Hay una pregunta acá de Darío. Segundo Darío dice, ¿cuál es el orden de consignar la bibliografía? En orden alfabético. En orden alfabético. Ese es el orden. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tendrán alguna pregunta para poder continuar con el estudio, con la propuesta de valor.
¿No tienen preguntas? Pueden escribir en el chat si no desean participar hablando, pero sería importante que traten de disipar sus dudas, ¿no? Bueno, en cuanto al manejo de la investigación eh, tecnológica o innovadora, esta es la estructura que se utiliza para presentar un proyecto de investigación, ¿no? Este es el contenido temático que me solicitaron que se les explique, así que Oshin Suyuchuko, nosotros hemos terminado. Lo que pasa que quisiera que si hay alguna duda, se pueda ahondar, se pueda trabajar, se pueda profundizar de pronto, ¿ya? Y por eso era la pregunta. Bueno, si no tuvieran más preguntas, creo que nos quedamos ahí porque no tenemos preguntas, me parece. Doctora, buenas tardes. Para validar los instrumentos de evaluación del trabajo, Ok. ¿con qué referencia o a quién acudiría? A los expertos, a los pares, a, a personas ya tienen experiencia en este tipo de investigación, que puedan revisar su instrumento, a otros investigadores, a otros docentes suyos que pueden ser metodólogos, que pueden revisar la estructura de su instrumento y firmar y avalarlos, ¿no? Ya tienen un formato, me imagino, en la institución que permite, pues, validar este instrumento, ¿no? Es importante que pase por revisión de juicio de expertos, pero es más importante aún que pase la confiabilidad porque a nivel de estadística se puede ver a través del alfa de Cronbach o del KR20 o KR21 si realmente cada una de sus preguntas pasan el mínimo de valor y le van a servir para poder recoger los datos, ¿sí? Entonces ya hay una fórmula para eso, ya está establecido, ¿no? Entonces no sé si en la institución ya me imagino lo deben tener para que puedan hacerse realidad, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, ¿es necesario que colocar el financiamiento de una empresa para nuestro proyecto? Eso queda en la libertad del estudiante. Si usted quiere financiar su propio proyecto, está bien, es lo usual, ¿no? Pero si usted tiene la oportunidad de que le puedan financiar una empresa, muy bien, es su habilidad y avala su trabajo. Eso ya queda en el investigador, ¿no? Si usted trabaja de pronto en una empresa y la empresa le quiere financiar su investigación, muy bien, haga el estudio, ¿no? Y de pronto puede trabajar en el campo, recoger los datos ahí y también le va a servir a la empresa para poder hacer su análisis, ¿no? A fin de año en qué están fallando, qué pudieran mejorar, ¿no? A qué aspectos pueden mejorar. Y recuerde que a nivel de proyectos en el país, pues las empresas tienden a ganar, porque hay un 5% que se le descuenta en los impuestos si invierten en la innovación. Y eso también implica la responsabilidad social, ¿no? Que se vincula a la investigación. El I de más I, eso es. Ujú. Siempre para aplicar un instrumento, me preguntan sobre los instrumentos, es necesario que lo valide, que lo revise un experto, pero también debe pasar por, como le digo, ¿no? La confiabilidad para ver si realmente esas preguntas tienen lo mínimo
que se requiere para que puedan ser aplicadas en el contexto. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Bueno, dejo de compartir. No hay preguntas. Entonces ya vamos finalizando, ¿no? Porque al no haber preguntas, podemos ir concluyendo. No sé quién es el responsable de dirigir esto, la conferencia. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Usted mencionó al principio de la clase que el PPT no lo compartiría. Sí, le voy a entregar a la maestra Serafina que contactó conmigo. El PPT se los dejo y para que ella se los pueda compartir, ¿no? Ese es mi compromiso. Ella me dijo que compartan los materiales. Quería los materiales para entregárselos a los participantes que se han inscrito en el evento, que les va a ayudar, ¿no? A tener luces a su trabajo de investigación. ¿Ok? Doctora Judith, muy buenas tardes. Le habla la ¿Cómo profesora está? Serafina. Y ¿Cómo también está? saludos a los participantes que han tratado de hacer lo posible llegar a nuestra capacitación. Para darle culminación, la profesora Marisa le va a dar la despedida, pero agradecerle la invitación, doctora Judith. Ha sido muy fructífero la exposición y yo creo que se va a tener que repetir porque somos varias especialidades que tenemos todavía la incógnita por resolver, ¿no? Entonces, en una próxima oportunidad habría una invitación. Gracias, doctora Judith. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Tenga usted, doctora Judith, agradecerle a nombre de la institución, a nombre de la Jefatura de Capacitación Continua, a la doctora Judith Soledad Yangali Vicente. Es docente, labora en la Universidad de Cañete y en la Universidad César Vallejo. Doctora, bastante interesante, los jóvenes están muy agradecidos con la ponencia que ha tenido usted hoy día, muy agradable compartir esta tarde con usted, que haya compartido con los estudiantes del Instituto Cañete sus saberes y, como dice la profesora Serafina, bastante interesante y ojalá nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a nombre de los estudiantes, doctora. Muchas gracias a usted por las palabras, por la invitación y créame que con mucho gusto estoy el día de hoy aquí con ustedes. He tenido que hacer unos ajustes en la agenda. La invitación me llegó a través de una colega, ¿no? Que trabajamos en la Universidad de Cañete, la maestra Paula Pérez. Entonces, sí, ¿no? Mi trabajo en la escuela de posgrado, yo trabajo en la Universidad Binet, ya no trabajo en la Universidad César Vallejo y está orientado netamente al trabajo científico, ¿no? Mi vida es la investigación en este momento y créanme que lo que más deseo es que se forme nuevos cuadros de investigación en nuestra provincia de Cañete. Yo soy cañetana y con mucho gusto estoy para colaborarles, ¿no? Vamos descubriendo los nuevos semilleros de investigación y una institución se forja un prestigio, se forja un estatus si es que hace investigación. Ahí está la dimensión de la importancia de hacer investigación. Por eso hay que enseñarles a nuestros estudiantes a no tener miedo, a seguir adelante y que todo se puede lograr, ¿no? Y eso va de la mano con el beneficio tanto del egresado como en este caso de la institución que es el Instituto Superior Tecnológico de Cañete. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias a usted, Muchas doctora. gracias, doctora. Recordarles a los estudiantes, por favor, tenemos un compromiso para el día lunes ya adquirido. Agradecerles por la participación en nombre del Instituto Tecnológico Cañete, a nombre de la Jefatura de Unidad de Capacitación Continua y a nombre de la directora, la magíster Jessica Contreras Orellana. Agradecerles por la participación y esperamos continuar con este ciclo de capacitaciones dentro de la institución.
¿no? Recordarles que siempre debemos estar en permanente capacitación y en estudio, ¿no? Para elevar el nivel académico de la institución. Muchísimas gracias por su participación y estamos en comunicación a través del WhatsApp y a través de sus correos. Muchísimas gracias.